La resiliencia es la capacidad de un sistema para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Implica prever situaciones que le permitan adaptaciones para soportar y recuperarse adecuadamente ante condiciones cambiantes. Es un proceso continuo de planificación y preparación para la identificación, evaluación, reducción y manejo del riesgo. Requiere evaluación periódica para medir la efectividad de las medidas implementadas y sus ajustes, buscando identificar nuevas fuentes de amenazas o vulnerabilidades y tomar medidas para abordarlas. Las acciones de preparación y respuesta a emergencias son esenciales para fortalecer las capacidades de resiliencia en las comunidades, especialmente en los temas focales como Desarrollo de un marco legal y normativo ajustado a la realidad. compromiso en la sensibilización y educación de todos los grupos de interés, mantenimiento de canales de comunicación efectiva, mejora de la coordinación de acciones de respuesta, fortalecimiento de la infraestructura y capacidades institucionales. ¿Qué capacidades deben fortalecerse para la reducción de riesgos de desastres? La comprensión del riesgo, la planificación y preparación, la comunicación y coordinación, la infraestructura y servicios básicos, la participación de la comunidad y ¿Cómo se construye entonces resiliencia en las comunidades? la creciente urbanización impone mejorar la resiliencia de las comunidades. Debido a la alta densidad poblacional y la concentración de infraestructuras críticas en los centros urbanos. Las características físicas, la vulnerabilidad de sus habitantes y las deficiencias de las capacidades institucionales incrementan el riesgo. La construcción de resiliencia en las comunidades implica un enfoque holístico y participativo que identifique las verdaderas causas de la vulnerabilidad. Esto incluye más que la simple identificación de riesgos y vulnerabilidades, requiere participación comunitaria, el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de infraestructura y servicios básicos, la integración de la resiliencia en la planificación y desarrollo, la educación y la sensibilización. La coordinación efectiva entre el Estado, la sociedad civil y el sector productivo es esencial para la reducción de riesgos de desastres. Estas alianzas pueden incluir colaboraciones para el desarrollo de proyectos, la movilización de recursos y el intercambio de conocimientos y experiencia. Para construir resiliencia entre las comunidades es imprescindible la coordinación efectiva entre el Estado, la sociedad civil y el sector productivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, el espacio para los que están recién llegados y nos visitan por primera vez, el espacio que hemos diseñado con Zona Segura y todos nuestros aliados a lo largo y ancho de Iberoamérica para hacer o construir y consolidar una comunidad de conocimiento que nos permita mejorar nuestros conocimientos, valga la redundancia, nuestras habilidades, competencias y compartir con diferentes personas especializadas o que tienen bajo su responsabilidad trabajar la gestión de riesgos, la continuidad de negocio, la gestión de crisis, la gestión de riesgos de desastres, la gestión de oportunidades, el aseguramiento integral y todo lo que converge alrededor de la gestión del riesgo. Este espacio que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial es un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura desde el 2020, cuando aquel virus nos puso en jaque a toda la humanidad, y desde entonces y hasta hoy seguimos todos los jueves a las 5 de la tarde en este espacio de 5 a 6 y media, invitando a eh, amigos, colegas y personas que, conocedores profundos de algunos temas, para poder hacer una conversación entre ustedes y nuestro invitado. En este caso, Junedi, Valentina, Santiago, Germán, Juan Manuel, Gianluca, Claudia, Carlos, Ana Milena, Alfonso y todos los que se vayan conectando tienen la oportunidad de conversar con Jorge, hacerle preguntas y incluso hasta disentir de lo que de pronto digamos aquí, porque el conocimiento no es propietario ni el conocimiento es la última palabra. Todo lo contrario, en la medida en que compartamos conocimiento, construimos conocimiento. Nuestro invitado de hoy es
un gran amigo de la casa, gestor humanitario, se define él. Es licenciado en Ciencias Marítimo-Navales, es posgrado en Ciencias Aeronáuticas, además piloto, y tiene una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional. Él, como ya lo podrán identificar con su acento inconfundible, es orgullosamente peruano. Y nosotros estamos felices de tenerlo aquí como invitado hoy. Y hoy, Jorge, vamos a hablar sobre gestionando el riesgo hacia comunidades resilientes. Tenemos una agenda bastante larga porque vamos a desglosar cada uno de esos conceptos, gestionando el riesgo y las comunidades resilientes, y cómo esto desborda o comporta más bien una sinergia entre muchas organizaciones o muchas entidades, que esto no es solamente un tema del gobierno y del Estado, sino que todos tenemos una partecita en esta y una responsabilidad en salvar el planeta, pero también en salvarnos a nosotros mismos. Jorge, bienvenido y saluda a nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para aquellos que están en Europa y en otras latitudes. Bueno, es un gusto poder tratar este tema, que es un tema que para muchos a veces termina siendo física cuántica o álgebra booleana, ¿no? Y lo digo así porque para muchos el hablar de resiliencia, que es un término muy médico, pues termina siendo difícil de insertar dentro de las estructuras sistémicas de los modelos de certificación y también dentro de los modelos de gestión administrativa, empresarial o gubernamental. Bueno, yo quiero comenzar, no sé, Carlos, si puedo colocar una rápida mirada, ¿no? Para ir llegando a una serie de perspectivas y dándole paso también a los participantes a poder interactuar, plantear inquietudes y abierto está el diálogo, porque esto no es un monólogo, es un diálogo, es un conversatorio, ¿no? Tenemos, veo por aquí en la lista de asistentes a un colega que yo aprecio mucho, fue mi maestro además, no por haber sido mi maestro, es que sea mucho mayor que yo, somos contemporáneos. Francisco Javier Rivera, por aquí anda. Francisco Javier tiene una responsabilidad grande porque él acompaña procesos de gestión de riesgos de desastres también actualmente en una región muy importante de Colombia, y entonces es un placer ver nuevamente a Francisco en esta conversación. Dale, Jorge. Bueno, Pon tu slide. Recuerda que aquí odiamos los slides, pero yo te dejo. no los odien, porque este slide está corriendo por sí solo y lo que ustedes Bueno, están viendo en la pantalla los debe llevar poco a poco a un oscurecimiento total. Y lo hago bajo esa lógica porque es importante que comencemos a recordar lo que estábamos mirando hace un instante, un planeta azul. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar el riesgo en comunidades difíciles que a veces ni siquiera se logran integrar como comunidades, simplemente son asentamientos? Entonces, desde la ignorancia de la vida hacia una lucha entre nosotros mismos por comprender las cosas, comencemos a dar lo que es el concepto de la resiliencia comunitaria. Y quiero utilizar de fuente de uno de los organismos humanitarios más reconocidos en todo el mundo, como es el Movimiento de la Cruz Roja Internacional, para que podamos identificar lo que es la resiliencia comunitaria. Bueno, dicho esto, visto ese bello horizonte y también habiendo visto desde afuera este hogar tan vasto y tan lleno de recursos, ahora quiero sincronizar con ustedes muy rápidamente algunas perspectivas.
Cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos comenzando ya a identificar que necesariamente lo hacemos para evitarnos eventos que nos corten o nos planten lo que teníamos ideado en el día. Y lo hablo como un individuo, como un ser de esta especie que necesita llegar al otro lado de la línea. Y bajo ello es que el peor escenario que se nos puede presentar es una calamidad o desastre, una catástrofe. Y cuando nosotros vamos a la definición propiamente dicha, encontramos que es una seria disrupción, y vean el término que están utilizando, disrupción, que es un término muy asociado con la ISO 22301, de conocimiento de todos aquellos que están en sistemas de gestión de la continuidad. Por lo tanto, está en el medio, es decir, rompe la continuidad y entre las perspectivas que yo pude tener de un análisis previendo ciertas situaciones, corta drásticamente el evento y me deja en una condición de inoperatividad, sea como individuo, sea como sociedad, cualquiera de las organizaciones que tenga, y en contexto, en todo el entorno. Entonces, quiero plantearles a ustedes hacer una matriz 3x3 para poder entendernos y para poder profundizar el tema. Voy a hablar del entorno, estoy hablando de la especie y estoy hablando de la técnica. Posiblemente para muchos dirán, bueno, esto está bastante grande. Sí, es bastante grande. Entonces vamos a sentar el hito y lo vamos a poner en el medio. Nosotros somos la especie humana. Somos una especie predominante en este planeta que interactuamos con bastante fuerza en el entorno y generamos cambios que transforman muchos de los procesos naturales del entorno. Somos creadores de tecnología y desarrollamos y habilitamos una serie de mecanismos para seguir consumiendo recursos del entorno. Entonces aquí, ya dada esta matriz, somos una especie que da y que recibe presiones constantes de forma individual a través de las diversas organizaciones que ha creado nuestra comunidad o nuestra sociedad y también bajo el entorno de asentamiento según los intereses que nos cohesionan. Todas estas presiones terminan centrándose en un conocimiento base que va a permitir más adelante desarrollar capacidades y que posiblemente también desarrolle actitudes, no necesariamente positivas, pero sí muchas veces enfocadas a tratar de resolver la demanda o presión organizacional o comunitaria. Obviamente, la individual debe estar satisfecha desde el inicio. Sin embargo, a veces termina siendo relegada. Entonces, nos convertimos a través del conocimiento en gestores de múltiples recursos. No solamente el más común y conocido, recurso económico, sino también de recursos de información, de recursos logísticos, de recursos humanos, de recursos creativos, entre otros tantos. Este conocimiento permite también identificar y clasificar, de acuerdo a las necesidades de la organización o de la comunidad, ciertas prioridades. Por lo tanto, categorizarla dentro de algunos objetivos y ello va a permitir aprovechar o desaprovechar oportunidades, confrontar desafíos y establecer rutas de acción, cursos de acción, líneas de acción a través de ciertas actitudes para sobrepasar el desafío que se nos plantea. Entonces, Jorge,
Ahí Adelante. hago una intervención para lograr enmarcar como lo que hacemos en conjunto en Knowledge Center y en Zona Segura, alrededor de cómo tenemos que empezar a cambiar el chip de solo hacer gestión de riesgo y tenemos que empezar a pensar en el otro lado del cerebro, en ese pensamiento basado en riesgos de que tenemos que hacer gestión de oportunidades. ¿Cierto? Que las oportunidades no son casuales, Así es. sino que son la causa de encontrar a partir de la gestión de riesgos unas condiciones propicias para poder volvernos más positivos en el tratamiento. Ahí hacemos la alineación entre la gestión de riesgo y oportunidades. Dale, sí. Es que justamente es eso, ¿no? O sea, nosotros encontramos la oportunidad, o mejor dicho, están las oportunidades dispersas y colocadas para diferente lupa o lente. Muchas veces, a través de nuestro filtro, que puede ser la metodología de gestión del riesgo, puede ser la metodología de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pueden ser diferentes técnicas, análisis de causalidad, entre otros. Todas estas técnicas nos van a llevar a identificar un punto de origen y posibles consecuencias. Vean que ya estamos entrando en otra forma de hablar de gestión de riesgos. Es decir, hay un elemento causal que se va a presentar con cierto grado de probabilidad y me va a generar un impacto en la línea de tiempo. Este impacto, si yo lo sé aprovechar, va a ser positivo. Si no lo sé aprovechar, va a ser catastrófico. Para muestra un ejemplo, las lluvias de temporada de verano en las costas, en este caso, de Ecuador y de Perú. Si nosotros no hemos previsto un proceso de gran intensidad pluviométrica, pues simple y llanamente vamos a tener un desborde de las cuencas de los ríos, un aniego generalizado, el impacto con calamidad para toda la población que se encuentra en el entorno, afectando inclusive los medios de vida. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la oportunidad estuvo siempre ahí para darle giro impositivo. Sin embargo, la dejamos pasar, la dejamos dormir y bueno, cuando viene con estas varianzas climáticas, pues simple y llanamente nos ponemos a llorar y a pedir un milagro para que se seque rápido. Entonces, Jorge, te vuelvo y te interrumpo. En Colombia, te quiero contar que estamos hoy en alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz, con una influencia de la capacidad eruptiva del volcán, que en 1985 tuvo un lahar que nos dejó varias decenas de miles de muertos en un solo evento. Desaparecieron dos poblaciones, Armero y Guayabal, que son dos poblaciones del departamento del Tolima, en 1985. Y hoy estamos en alerta naranja nuevamente con este tema. Y acaba de caerse un puente, un segundo puente, que comunica el sur del país con el centro del país. Dos de los 4 puentes posibles para comunicar el sur del país con el norte y el centro del país están hoy en el piso, o sea, colapsados. Eso comporta no precisamente un desastre, el desastre per se fue la caída del puente, pero eso comporta un ajuste en el contexto que también, para darle marco pues a lo que tú acabas de decir de las lluvias torrenciales también, todos vivimos aquí en América Latina, por mencionar solamente algunos casos. claro, y es que, por ejemplo, nosotros somos conscientes que vivimos en una zona de gran intensidad y actividad volcánica. Es decir, seríamos ciegos en pensar que tenemos estas elevaciones que en algún momento, pese a estar dormidas, se van a activar. Lo anecdótico es que los asentamientos humanos se dan próximos, muchas veces por la fertilidad del terreno, en colocarse las poblaciones, pero sin un plan de evacuación previamente coordinado con la autoridad local.
Cuando en Perú, hace ya muchos años, se activó el volcán Ubinas, se pensaba hacer una evacuación aérea. Lógicamente, la ceniza volcánica no Claro. lo permite, ¿no? Entonces, eso le quitó de las prioridades a los planificadores tener que utilizar ese medio. Sin embargo, las vías de acceso terrestre también son bastante restringidas, lo cual hacía casi imposible la evacuación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para lograr que esa comunidad que es consciente de que al costado existe un volcán, que tiene cierta actividad y que de una u otra manera ellos deben saber qué hacer en caso de que se active la alarma o la alerta naranja o ya estemos en alerta roja y tengamos que salir? Entonces, acá viene el concepto que justamente estaba explicando desde esta diapositiva. Nosotros somos esa especie en forma de triángulo que amarra tres grandes capacidades: el conocimiento, las diversas capacidades que tengamos y las actitudes. Si nosotros cerramos a este individuo con toda esa programación, vamos a tener una persona consciente con la capacidad de poder razonar y poder atenderse él como individuo, sumarse a la organización y desarrollar en comunidad, en común unidad con el resto de individuos del asentamiento, acciones coherentes para ser eficiente ante una acción previamente determinada como único curso de acción. Eso quiere decir que técnicamente le hemos facultado al individuo la capacidad de evaluar en esta matriz 3x3 si es vulnerable o no, de nivel bajo a nivel alto, ante una amenaza que es improbable, posible e inminente, y cuya afectación me va a dar a mí un alto, medio o bajo impacto. De hecho, la actividad volcánica, a la vez que una inundación o un desborde de cauce de ríos, genera impacto alto, no solamente en los medios de vida, sino en la propia vida del ser humano y de las especies que lo rodean. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evaluar nuevamente cómo está nuestro grado de coordinación. Porque hablamos de tener capacidades individuales, pero a veces sufrimos del síndrome del mudismo, es decir, nos quedamos con el conocimiento, nos quedamos encerrados pensando de que tenemos todas las fuerzas. Sin embargo, la mayor fortaleza que tiene nuestra especie es la capacidad colaborativa para poder abordar cualquier desafío o amenaza. Aquí viene otro aspecto importante: cómo nosotros tomamos conocimiento de lo que ocurre en el entorno. Bueno, el ser humano, por la actividad laboral, por la actividad cotidiana, muchas veces invierte tiempo en distractores y se desconecta de los medios de información que tienen la obligación permanente de mantener informado sobre el estado del tiempo, la situación de acceso a diferentes comunidades, la alteración del orden público, entre otras tantas situaciones que se presentan en el cotidiano día a día. Entonces, cuando el ser humano se mantiene informado, no quiere decir que todo el día esté conectado a la televisión o al radio, pero sí por lo menos tenga mecanismos esporádicos de revisar cómo está la situación, para poder saber si sigue en la misma condición original de continuidad o se ha presentado algo que le ha variado la actividad cotidiana, para poder aplicar alguna coordinación, alguna acción o algún protocolo que le permita estar atento e interconectado con su entorno próximo, con ese núcleo vital. Entonces, con esto quería un poquito ir enfatizando que nosotros tenemos que tener perspectivas como especie desde el entorno individual y desde el entorno organizacional. Y aquí viene una apertura de las diversas clasificaciones que como sociedad humana debemos tener.
Nuestro núcleo próximo es el núcleo afectivo, el núcleo familiar. Aquel del cual nos despedimos todas las mañanas al salir a la oficina y al cual abrazamos todos los días una vez que regresamos. Esa conexión emocional nos hace también vulnerables, porque si nosotros no hemos transmitido la información a nuestros seres queridos, pues simplemente vamos a estar también en una condición de incertidumbre ante determinadas situaciones que se puedan presentar en la ruta de tránsito cotidiano de estos seres. Entonces, acá viene lo otro. Si ese es nuestro núcleo vital, el primer círculo, aquel que observan ustedes en la parte alta donde dice Disaster Risk Reduction y tienen una esfera que parece pelota de golf, bueno, ese compacto es nuestro núcleo más próximo. Pero se imaginan que nos ponchen en una de esas bolitas, pues simple y llanamente yo me voy a descascarar. Entonces yo no voy a ser resiliente ni voy a poder soportar la afectación a mi núcleo próximo. Lo cual me lleva a una labor permanente de formación, capacitación y asesoramiento justamente a las personas que más estimo. Entonces, aquí dejo suelta la pregunta para todos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en el día a día para mantener ese núcleo consistente, sólido y bien informado? Tenemos Jorge, redes. Dale. Jorge, muy a propósito de lo que acaba de poner Claudia Moreno en el chat, que me parece que es una cosa muy ilustrativa, sobre todo en este caso. Claudia dice, en el caso de alarma roja, ¿qué se debe hacer con los animales? En Colombia la mayoría son campesinos y viven en el campo. Y a eso, yo sé que tú tienes una experiencia grande en el tema de manejo humanitario de desastres, eh, pero aquí tú mencionaste ahorita una cosa que es muy puntual y es nuestros seres queridos. O sea, ese ecosistema de familia, que en extenso es la sociedad misma, en un desastre, aquí es como cuando uno se monta en un avión, le dicen, póngase su mascarilla y luego socorra a los demás. O sea, corra por su vida. Es una forma implícita de decirle al pasajero, cuídese usted, que si el de enseguida no se cuida o no es capaz de cuidarse, nada podemos hacer. Asegure su mascarilla y luego asista a los que tengan. En este caso, Claudia, la respuesta es directamente proporcional a lo que te acabo de exponer, pero Jorge tiene más experiencia en ese tema de asistencia humanitaria en desastres. Bueno, la conexión emocional entre los seres humanos y sus mascotas es un punto, ¿no? Las mascotas pasan a ser el hijo X que le sigue al hijo humano, porque termina habiendo un vínculo afectivo. En el caso del ganado, el ganado se convierte en un elemento muy importante de subsistencia. Eso quiere decir de que las personas que están en un entorno de riesgo van a requerir en algún momento también saber cómo van a evacuar a su ganado, con cuánto tiempo de anticipación o cómo van a tener que sacrificar. De hecho, que el campesino, el agricultor, el ganadero, conoce qué especie, o mejor dicho, cuál de los miembros del ganado se encuentra afectado. Por lo tanto, lo va a dejar a que se sacrifique. Ya lo tiene tabulado dentro de la pérdida. Pero la preocupación va por aquel ganado que no tiene nada y al cual requiere él evacuar. Entonces, las comunidades campesinas normalmente se organizan. Y se organizan porque hay quien tiene los vehículos, hay quien tiene los trailers y comienzan a subir el ganado y a trasladarse. ¿Por qué? 1, el ganado está marcado. 2, las coordinaciones previas se han dado. 3, ya tienen claro cuál va a ser la ruta y el punto de encuentro. Al igual como evacúan a un ser humano, también se evacúan, en este caso, los animales, hacia ciertos puntos de concentración en los cuales van a tener que mantenerlos
hacia los cuales va a llegar el forraje, la alimentación animal, para mantener esos medios de vida, porque finalmente son los medios de vida de esa comunidad. Ese es Ahora, el protocolo, ¿no? ese es el protocolo. La pregunta es, ¿quiénes conocen el protocolo? Exactamente. ¿No? Entonces, ahí viene lo importante cuando nosotros queremos hacer sociedades resilientes o comunidades resilientes, el abordar estos temas en el cotidiano quehacer de la actividad agrícola, de la actividad hidráulica, de la actividad ganadera, inclusive hasta de la misma maderera y forestal. Nosotros necesitamos estar permanentemente haciendo que tomen conciencia de dónde están y lo que puede ocurrir, y si ellos están preparados y saben lo que tienen que hacer. Me hace acordar una época en la cual viajaba por todo el territorio nacional y me tenía que meter a la Amazonía con un grupo de muchachos y les decía, bueno, señores, ustedes van a encontrar arañas y serpientes. Por lo tanto, ustedes tienen que saber aplicarse la antiofídica. Entonces, preocupados ellos, decían, ¿y yo qué hago? Porque nunca en mi vida he puesto ni siquiera un alfiler para coser la ropa. Bueno, le digo, tendrás que aprender porque tu vida depende y la de tu compañero también en que sepas aplicarte este antiofídico. Entonces, nosotros tenemos que ir habilitando ciertas capacidades para que las personas no estén esperanzadas en que llegue el paramédico desde la ciudad, se demore 2 horas, cuando la picadura de una serpiente te mata en menos de 1 hora. Entonces, tenemos que darle habilidades, estar constantemente dialogando estos temas en las reuniones cotidianas. Y aquí quiero traer como reflexión rápida lo que se hace, por ejemplo, en toda industria o en toda empresa constructiva. Las famosas charlas de 5 minutos que no son de 5, sino de 30. Y se toca un tema Sí. de relevancia que se recalca constantemente al colaborador que ha seguido su curso de inducción, que ha seguido su capacitación permanente, que está habilitado, pero que es bueno volvérselo a recordar. Entonces, ahora voy a trasladar esa figura al hogar. En el hogar, todos los días se conversa a la hora de la cena sobre determinados asuntos relevantes para la familia. No solamente de las novedades del quehacer fuera, sino de es importante tu estado de salud, es importante tu estado anímico, es importante cómo vas en el manejo de ciertas habilidades en caso de que ocurra algún accidente. Entonces, esos diálogos son los que permiten hacer que primero el individuo comience a adquirir habilidades que más adelante lo van a hacer una persona apta para poder atender en la organización, atender en la comunidad y brindar las capacidades que tiene para salvaguarda del otro entorno. Con eso espero haber atendido un poquito la inquietud que tenía nuestra amiga y de una u otra forma dar claridad de que no podemos dejar pasar el tiempo para una capacitación especializada. Podemos recurrir a las fuentes especializadas, buscar ciertas actividades de formación, no un curso de maestría ni tampoco un curso de doctorado, simplemente un curso de entrenamiento que le permite tener las habilidades prácticas y aplicables en el día a día. En el tema de emergencias, traigo a colación la experiencia del terremoto que ha ocurrido en el eje cafetero, finalizando el siglo pasado, en el que a la 1 de la tarde más o menos fue el movimiento telúrico fuerte. A esa hora, en ese momento, pues se cayeron, colapsaron muchas estructuras, pero no murió tanta gente. Sin embargo, los planes de evacuación fueron, y ese es un tema que es bien importante tenerlo en claro, porque muchos trabajamos en simulacros de evacuación, pero siempre llegamos hasta la contada de los listados de las personas que están habilitadas, ¿no? Entonces, en el punto de evacuación número 10 están Jacqueline, Janet, Jorge, José, Claudia, Carlos y Andrés.
Y hasta ahí llega el plan de evacuación. Y ahí se acaba el protocolo. Pero la recuperación, que es volver a empezar las actividades, casi nadie la profundiza. Y la gran lección de Armenia y del terremoto del eje cafetero es que la gente de entre la 1 de la tarde más o menos promediando, que fue el primer sismo, y el segundo, la primera réplica fuerte, que fue más o menos a las 3 de la tarde, ya la gente se había entrado a sus hogares. Mucha gente se había entrado a sus hogares y ahí todo lo que estaba, como decimos coloquialmente, todo lo que estaba flojo se acabó de caer. Y ahí murieron la gran mayoría de las personas, de las casi 2.000 personas que murieron en ese evento, que es llamar la atención en que la preparación y respuesta a incidentes o a desastres está todavía muy corta en procedimientos. Y en eso estamos de acuerdo tú y yo, Jorge, en que no solamente hacer sensibilizaciones ni charlas de 5 minutos, sino que un desastre es un desastre y hay que estar preparados para el desastre. Y Así esa es. preparación para el desastre no es una cosita de pañitos de agua tibia, es una cosa seria y que debería tener todo el ciclo, que es volver a donde es. Tenemos una mano levantada, Carlos Eduardo Díaz. Adelante. Ya saludo, Jorge, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos tocando justamente en este momento. No se te oye, Carlos. Normalmente, ¿Carlos? ¿ahora Carlos. me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Normalmente de lo que ustedes están tratando, culturalmente siempre nos hemos acostumbrado como que eso es una responsabilidad del Estado, del gobierno municipal, departamental, nacional, yo qué sé. Nosotros particularmente en Colombia tenemos a partir del 2017 una directiva, una ley que vincula justamente a los civiles y a la organización privada a también hacer parte de la solución. Pero si hay desconocimiento desde los estamentos públicos, mucho más lo hay en el sector privado. ¿Cómo lograr tener eso de lo que están hablando, de tener formación, de tener quien en el sector privado nos orienta a qué hacer y cómo hacerlo? Yo sé que han tenido experiencia tú, Jorge, al respecto. Lo que pasa es que básicamente, y con Jorge lo hemos conversado muchas veces, y es que nosotros tenemos muchos líderes de riesgos, pero no tenemos, y eso es una cosa que insistimos mucho nosotros en Zona Segura, que lo que tenemos que tener es coach de riesgos. Es gente que no solamente lidere, sino que entrene, faculte y capacite al otro para que el otro también se sume en el modelo de gestión de riesgos. Eso lo hemos hecho en Zona Segura. De hecho, por ahí estamos en estos momentos en ese proceso de certificación de la tercera cohorte de coach en gestión de riesgos y oportunidades. Pero yo creo que ese es como el camino. Ahí está Jorge para que también nos aporte a su visión del Perdón, tema. me extiendo un poquito, Carlos, y es Dale. que digamos que toda la legislación habla de lo que ustedes muy bien conocen, Jorge y tú, pero no sabemos en las empresas cómo hacerlo. O sea, eso tendría que acompañarse de alguien que, además de la formación, genere o ayude a estructurar los procesos, como una suerte de consultoría, yo qué sé, pero que le digan al empresario privado qué es lo que tiene que hacer a partir de las directivas de ley en el sentido. Ajá. En Dale, Jorge, Colombia, gracias. Jorge, y por eso, de hecho, por eso invitamos a Jorge a este espacio. En Colombia nosotros tenemos un decreto presidencial del 2017 en que obliga a que todo el sector real de la economía, las empresas, desarrollen su plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas. Y eso comporta no solamente a grandes empresas, sino a empresas, como las mencionaba ahora Jorge, las constructivas y todo lo demás. Y por eso tenemos a Jorge dentro de nuestro equipo de consultoría,
porque el conocedor y experto en ese tema tenemos las capacidades extendidas desde Knowledge Center para hacer ese tipo de consultoría. Dale, Jorge. Yo estoy seguro que deben acordarse de la Organización Internacional del Trabajo, aquella que desde 1919 comenzó a promover la seguridad y salud ocupacional. Tal es el caso que las normas OSAS, que posteriormente se convirtieron en la ISO 45001 y toda la familia, son la base sobre la cual se trabajan los planes de preparación y respuesta ante incidentes, emergencias, desastres. ¿Y por qué lo pongo así? Porque justamente la ISO 45000 está conectada por la misma estructura a la ISO 22320, que es la de gestión de emergencias, que ya es un nivel mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de empresas como una industria, no sé, petrolera, otra extractiva, maderera o la que fuera? En cada área debemos acostumbrarnos a tener ciertas cartillas diseñadas técnicamente, inclusive con código de colores, para que los empleados la puedan revisar y saber qué hacer. Lo que pasa es que la dinámica de trabajo en las plantas, en las empresas, nos lleva a no estar en el mismo sitio todo el momento. Y dependiendo de dónde estemos, también tenemos que tener acceso a el plan de emergencias o el plan de respuesta ante incidentes y emergencias, que tiene que estar disgregado por zona. Entonces, aquí viene el cómo se hace. Recuerdo mucho, tuve la oportunidad de trabajar para un centro de entretenimiento, donde lógicamente mi principal problema eran los clientes, ¿no? El tema fuerte ahí era cómo llegar a todos y hacer que todos participen. Entonces se diseñaron cartillas portátiles que inclusive hasta se entregaban para que, como parte del merchandising y la publicidad, supiera qué tenía que hacer y dónde tenía que ir. Entonces, es una fórmula de comunicación que el mismo sistema de gestión de riesgo plantea. O sea, yo tengo que comunicar los riesgos. Sabemos de que hay zonas de peligro dentro de la instalación, sí. ¿Están marcadas? Sí. Sabemos dónde y con quién tenemos que dirigirnos. Las personas están entrenadas para poder conducir. Gente que no sabe nada de la planificación de seguridad de la locación. Entonces, estas personas tienen que tener también habilidades de comunicación, habilidades de manejo del pánico y habilidades también para conducción de masa crítica. Entonces, eso es el cómo se implementa. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes? Todas las organizaciones tienen cuerpos de seguridad. Seguridad industrial, seguridad y vigilancia privada, y esos dos cuerpos tienen que trabajar como uno solo, bajo una sola lógica de terminología, bajo una sola forma de conducción. Y para eso se implementa un sistema de comando de incidentes, que es el sistema internacional certificable a nivel global y con el cual trabajamos todos los emergencistas en el mundo. Entonces, sí es importante que también el sector privado lo adopte de igual manera como adapta su estructura a la regulación nacional, también adopte los estándares de emergencia para que sepa que esto está indexado a su reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. En ese caso, en el caso colombiano, esa legislación, ese decreto que obliga a empresas del sector químico, a las empresas de servicios públicos, domiciliarios, a las empresas de transporte, a las empresas que prestan servicios facultados por el Estado, salud, educación, qué sé yo, lo que hace es decirles, mire, el Estado tiene unas capacidades, pero en un desastre mayor las capacidades no son suficientes, las del Estado, nunca serán suficientes en un desastre mayor. Entonces, en ese caso, usted, empresario, tiene que tener sus propias capacidades y tiene que matricular esas capacidades en coordinación con el Estado para que sumen a toda la masa de intervención y preparación de respuesta a emergencias, más allá que un plan de emergencias. Hoy estamos frente a una coyuntura
real, en el caso específico de Colombia, en donde nosotros queremos llamar la atención específicamente en este conversatorio de que no es una broma, o sea, que ya no es un requisito más. Ahora estamos enfrentados, y quiera Dios que no vaya a suceder nada que desborde las capacidades, pero sí está claro que muchas de las organizaciones, como en el decreto no había quien tuviera los dientes para obligar al privado a cumplir lo que está en el decreto, porque no hay una autoridad que obligue o que monitoree que el particular o la entidad pública o privada tenga y esté debidamente preparado para sus propias emergencias o sus propios desastres, o un desastre que sucede alrededor o en esa comunidad, porque estamos hablando de comunidades resilientes. Ya no va a ser una broma. Y entonces ahí estamos frente a un riesgo mayor. Y es el riesgo de que no solamente viene el desastre, sino que tenemos un incumplimiento en ciernes. Dale, Jorge. Justo acabas de tocar algo muy interesante, el desborde de las capacidades. Cuando comenzábamos nosotros hace muchos años a conversar terminología de desastres, decíamos que el desastre es la condición en la cual esta disrupción te deja sin capacidad alguna para poder recuperarte. Entonces, ahí es donde nace todo el concepto de la coordinación. Y el tema interesante está en saber cuándo desborde, en el saber hacer el mea culpa y decir, bueno, ya todo lo que pensé, planifiqué, voló. Yo estoy ahora en condiciones de crear nuevos esquemas y reactivarme para poder seguir operando. Es ahí donde un protocolo de contingencia, y digo un protocolo de contingencia, me lleva a tener separado adecuadamente a estos equipos respondedores. Por ejemplo, en una empresa, lo más importante es la información, al margen del producto y de la bóveda donde está la economía guardada. Es importante el know-how de la organización y todos los tecnólogos están preocupados por tener el data center con todas las especificaciones de seguridad para salvaguardar la información de las transacciones de la empresa. Lo que es más, lo mandan a la nube por si acaso se rompen todas las comunicaciones locales. De igual manera, nosotros tenemos que hacer que todos los miembros de la organización sean personas capacitadas en poder asistir a otra en primeros auxilios, lo cual lleva a que yo no necesito un super botiquín de primeros auxilios. Recuerdo hace muchos años en una empresa transnacional alemana, dotamos por espacios de tránsito botiquines de 25 personas colgados en las puertas. ¿Con qué finalidad? El primero que sale, el primero que se lo lleva, va a su punto de reunión y en ese momento se juntaban todos los botiquines y armaban el gran botiquín para poder atender a la población de ese centro laboral. Entonces, también tenemos que ser creativos en ir dando los elementos de manera dosificada para que no se conviertan en el paradigma de quién carga semejante equipo. Porque una mochila para trauma, emergencia, es una mochila que no debe bajar por lo menos de los 10 kilos. Entonces, si aparte estoy con la adrenalina y tengo que llevar una persona y tengo que llevar 10 kilos más, voy a sacrificar los 10 kilos y voy a llevar a la persona. Entonces, también tenemos que ponernos en esas situaciones al momento de diseñar los elementos para atender dentro de mi propia organización. Por eso es que hemos categorizado bajo organización. No hemos dicho empresa, tampoco hemos dicho municipio, porque todas esas creaciones son organizaciones que tienen una función específica, que atienden un fin determinado, pero que tienen que estar, como su nombre lo dice, organizadas ante cualquier eventualidad, porque es el mandato de ley. El mandato de ley es proteger la vida humana en todas las actividades laborales, recreativas, societarias. Ese es el mandato. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo entendemos así y estamos esperanzados en que vengan los servicios de emergencia
auxiliar al sector privado. Y cuando los servicios de emergencia también han sufrido el colapso, Claro. ¿a quién esperar? Claro, es que decimos, yo siempre llamo la atención, por ejemplo, a clientes nuestros que dicen, no, es que yo soy área protegida de tal servicio de socorro, de atenciones, de atención prehospitalaria, de servicios de ambulancia. Y entonces yo le digo, eso es en tiempos de paz. Así En es. tiempos de paz ese es un control para ti muy bueno, porque ahí tienes un servicio de traslado para ese cliente de tu centro comercial o de tu oficina o de tu edificio, de tu conjunto, que te va a trasladar a ese que es un caso único o de pronto podrá ser plural, pero no tanto. Pero cuando estamos hablando de un desastre mayor, pues ni los servicios privados ni los servicios públicos tienen la capacidad de absorber semejante impacto. Y Yo entonces quiero ahí, contarles una dale, anécdota justamente en ese sentido, ¿no? Trabajas y de repente tu compañero de trabajo sufre un ataque de epilepsia, que es normal cuando hay una sobrecarga emocional y simplemente cruza chicotes. Si los que están al costado no saben atenderlo, puede que el señor se haga daño y sea mayor el problema hasta la llegada del servicio de emergencia contratado dentro del área de jurisdicción que llega en los 3 minutos según ellos, ¿no? Ahora, puede ocurrir otro tema que me ha tocado también la oportunidad de vivirlo, y es que si yo no entreno a estos equipos que hacen servicio de 24 horas para poder resolver un problema de un cortocircuito, un sobrecalentamiento no deseado, y se produzca un incendio, simplemente voy a tener una situación fuera de control. Y lo que es más, cuando se da la emergencia y este equipo entrenado comienza a desarrollar, también se presentan situaciones de personas que estuvieron desconectadas de la emergencia por una coyuntura particular, se fueron al servicio higiénico, en ese momento estaban atendiendo otra cosa, no estuvieron atentos a las comunicaciones y se metieron a la boca del lobo. Entonces, comienzas a darte cuenta que también a ellos hay que darles un control emocional, porque salen ideas disparatadas y tú tienes que controlarlos para evitar que cometan una aventura de esas de las cuales no van a salir con vida. Entonces, esto es para poder decir que cuando se entrena a un equipo interno, uno se tiene que poner en todas las situaciones. Ahí existen diferentes herramientas de formación. Las plataformas digitales permiten hacer el in-job training permanente, ¿no? Inclusive evaluarlos semanalmente o quincenalmente. Las mismas aplicaciones en smartphone permiten también tener este tipo de interacción. Entonces, nosotros, y eso es un poco la ventaja que se tiene en Zona Segura, que ya se tiene una herramienta que permite insertar variables para tabular riesgos y hacer esto más dinámico, que no se convierta en la fotografía de tómese una vez y olvídese para siempre. claro, y es que ahí tenemos varias cosas que hay que llamar también como la atención como recurso, y es, a ver, mm, los que trabajamos en riesgos vivimos la neurosis de la matriz de riesgos, la matriz de riesgos, la matriz de riesgos, pero finalmente esa es la línea base, esa no es el destino final, sino la línea base de todo lo que hacemos nosotros en función de mejorar los estándares de vida de nuestras comunidades o de nuestras empresas o de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Y es cómo utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial, ahora que están tan de moda, más todo lo que tenemos en software de riesgos para poder hacer actividades de predicción o de revisión o de verificación de los estándares para que no se caigan los niveles de inspección o los niveles de control que tienen los riesgos. Muchas veces lo que nos pasa es que, y yo me acuerdo que en alguna oportunidad un colaborador nuestro, coequipero nuestro, César Avendaño, nos contaba que en uno de los retail
más grandes de Colombia, para no decir los nombres, y nos mostraba en un video cómo una tienda recién montada, un almacén recién montado, se quemó completamente porque los hornos de la panadería, al pie de los hornos de la panadería, el horno empezó, era un horno de gas, empezó a quemarse, ¿sí? Hasta ahí era un conato de incendio y se ve en el video, los, se ven los extintores. Pero la niña de la panadería mira para todas partes buscando ayuda porque ella no sabe manejar el extintor. Entonces, mientras ella va por la ayuda y vuelve, ya el conato ya no es un conato, ya es un incendio. Pero cuando ya llegan tres, ninguno de los tres sabe quitarle el pin al extintor. Ya no hay nada que hacer. Ya lo que hay que hacer es salir a correr. Y en cuestión de minutos, el establecimiento comercial queda completamente en llamas porque además el dióxido de carbono y todo lo demás pues hace que todo el mundo se vaya y ya ahí no hay nadie que entre a hacer ninguna contingencia. Nadie puede contener el fuego. Así es. A dónde va mi planteamiento? Y es que podemos tener los controles de gestión de riesgos, pero si no tenemos un mecanismo que nos permita a través de smartphones, sí, también, como tú lo mencionabas, o otras cosas, como los tenemos hoy en los software, en el caso nuestro, pues muchos de nuestros clientes lo tienen, es cómo mantener las listas de chequeo para saber que sí está, que el control sí está activado, que el responsable, que el control tiene un responsable y que ese responsable es idóneo. Porque son las dos cosas. Que exista el control es una cosa, que tenga un responsable es otra cosa, pero que ese responsable sea idóneo para el control es otra cosa. Son tres niveles para un control. Y eso es gestión de riesgos pura. Pero la mayoría del tiempo vivimos pegados de las matrices de riesgos, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es aguas abajo o aguas arriba más bien, aguas arriba, cómo es que estoy haciendo la gestión de riesgos para que para fomentar la resiliencia de mi ecosistema, de mi comunidad, de mi familia, mía como ser humano, pero también del entorno familiar y de la comunidad y de bueno, todo lo demás. Justo Eh, uno de los temas importantes es la participación y la conexión con el entorno. Cuando tenemos un enfoque holístico, en primera instancia, lo primero que vamos a identificar es de que no todos somos iguales. Unos estamos más acelerados que otros, otros estamos más reticentes o más renuentes a no querer aceptar el comprometernos y por otro lado, a veces los técnicos somos muy amantes de utilizar la terminología técnica y no nos entienden. Entonces, tenemos que pasar a la metodología manzanas y naranjas, es decir, explicarlo tan sencillo como para que lo vayan entendiendo. Y ahí es donde viene y comienza a aperturarse un diálogo intergeneracional, interactores, que permite también adoptar compromisos, porque donde está el problema de todos los sistemas de gestión es en el compromiso. No comprendo, por lo tanto, no lo hago. Puedo tener la ficha bien diseñada, inclusive impresa a colores, pero como no la entiendo, marco lo que yo creo que es y ya le estoy generando una falsa percepción al analista. Entonces, aquí viene el refrescar constantemente esto y es también hablar sobre cuáles son los peligros que se tiene por cada actividad. Recuerdo mucho cuando trabajaba con algunos colegas en Colombia, decía el análisis de riesgo por ocupación o el análisis de riesgo por oficio. Entonces, esa ficha permite identificar a cada actor con su escenario y con sus peligros, con lo cual le da un refrescar constante de qué es lo que debe saber. Y sobre ello es que también se tiene que estar constantemente dialogando con él para ver, uno, si se han adoptado las medidas, dos, si se han comprendido los riesgos y tres, si se han aprendido las consecuencias, porque como parte de las lecciones va el conocer el impacto que se puede tener y las pérdidas que va a tener. Entonces, así es como se está enfocando ya la hoja de ruta hacia las comunidades resilientes.
participación y conexión, comprensión del riesgo, y voy a resaltar el tema de la comprensión del riesgo. El marco de acción de Sendai, que es el marco internacional de las Naciones Unidas que rige para todos los países del mundo, habla de comprender el riesgo. No comprender el peligro, que es donde hemos equivocado mucho los esfuerzos. Queremos ser científicos, es decir, yo recibo el boletín meteorológico y un poco más quiero saber de cómo son las altas y bajas de presión, cómo funcionan los ciclos de los vientos. Perdón, esa no es tu labor es entender que estás en color naranja y el efecto va a ser este. Ese es el mensaje de la comprensión del riesgo y el efecto. Pero nosotros, aparte de comprender el riesgo, tenemos que conocer las medidas. Es decir, alguien técnico tiene que decir el por qué se coloca esa medida y por qué no se tiene que sacar esa medida de camino. Es como el lockout, tagout, ¿no? O sea, si yo no coloco el bloqueo y después energizo, voy a tener un accidente al otro lado porque están haciendo mantenimiento. O si yo cierro la compuerta y después digo, no, tengo que hacer engrase de compuerta y subo la compuerta, abajo voy a tener gente ahogada. Entonces, también tenemos que conocer que existen una serie de mecanismos con personas responsables que colocan su firma, colocan su candado, colocan el bloqueo y que tienen que ser ellos los responsables de retirarlo. No por un tema de jerarquía dentro de la organización, sino por un tema de responsabilidad en el proceso. Entonces, ahí ya están dándose los primeros pasos de implementación de medidas físicas que están salvaguardadas con medidas documentales, instrumentadas con transferencia de responsabilidad. Es como hablar de un ingeniero residente en una obra. El ingeniero residente es residente porque justamente es el gran responsable. El ingeniero de seguridad reporta al ingeniero residente e inclusive lo reporta al ingeniero residente ante el dueño del negocio si el ingeniero residente está infringiendo los protocolos de seguridad. Entonces, también tenemos que tener esa mirada de flexibilidad que tiene un analista, un gestor de riesgo o un experto en calidad o seguridad. Y es un tema también de comunicación de riesgo, Jorge, porque nosotros somos alarmistas, pero no comunicamos riesgo. Somos previsivos, pero nos volvemos temerosos. O sea, son como los dos extremos opuestos en el tema de crear resiliencia en una organización. Y es la mayor parte del tiempo, nuestro trabajo es levantar la bandera roja para decir, aquí está pasando algo. Pero es que también hay que saberlo contar. No para matizar la verdad, que muchas veces hacemos eso, matizar la verdad, sino para finalmente decirle a quien le toca decirle lo que hay que decirle. Sí, entonces ahí viene lo interesante. El analista de riesgo, que es el que conoce la metodología y sabe exactamente cómo está fluctuando, también tiene que aprender a asumir responsabilidad. Y muchas veces uno trabaja con el riesgo calculado. Es decir, sabemos cuál puede ser la consecuencia, pero está verificando que todas las condiciones estén como deben estar. Por lo tanto, pone la bandera amarilla. Ya no estamos con bandera roja, estamos con bandera amarilla. Y si pongo la supervisión permanente, justamente cautelando la bandera amarilla, tranquilamente yo me puedo ir a tomar una taza de café porque sé que he dejado el control con la supervisión y con todas las disposiciones del caso. Lo que está permitiendo renegociar mis relaciones humanas con el gerente de operaciones, que es el que está más preocupado porque la línea produzca a la velocidad que tiene que producir. Entonces, ahí también hay otro aspecto de comunicación que es de relaciones humanas para garantizar que esta comunidad realmente tenga la resiliencia. Entonces, el gerente de operaciones va a ser el que te va a llamar constantemente porque confía en tu sano juicio. Ese
cálculo que has hecho le ha servido a él para ser eficiente. Ya se lo vendiste de otra forma, porque a él no le interesa parar, a él lo que le interesa es producir. Y yo ya le estoy dando la herramienta para que él sea el mejor gerente de operaciones, porque soy el analista o el gerente de seguridad o el gerente de riesgos que está dándole los mecanismos para que él cumpla con su función y haga resiliente la producción. En el video de entrada del conversatorio, hablábamos que esa preparación, pues obviamente la hacemos con tiempo. Decíamos que lo que teníamos, que cómo se podía construir resiliencia a partir del desarrollo de varias condiciones, por así decirlo. Y entonces hablábamos del desarrollo de un marco legal y normativo ajustado, el compromiso con esa sensibilización y educación en los grupos de interés, el mantenimiento de la comunicación efectiva, la mejora de la coordinación de acciones de respuesta, el fortalecimiento de la infraestructura y las capacidades institucionales. Y sobre esos 6 puntos, decíamos, esos 5 puntos deberían estar montadas como el camino hacia lograr resiliencia. Jorge, ¿qué tan probable es que uno sí pueda lograr eso? Porque también es como el escepticismo en alguna comunidad se ha logrado hacer un experimento en donde, así como los laboratorios de paz, se pueden hacer experimentos de comunidades resilientes. Sí, sí. Justamente Bogotá está trabajando ahorita el programa de ciudades resilientes y está trabajando con indicadores bastante claros que le permiten ir adoptando compromisos, estableciendo, 1, verificación de los estándares constructivos, 2, una comunicación social bastante amplia que permite que cada vez más los bogotanos sean conscientes de lo que se tiene que hacer y el por qué se tiene que hacer en pro del planeta, en pro de los seres humanos, en pro de la producción, en pro de la sostenibilidad. Entonces, sí hay laboratorios. Ahora, es necesario, y aquí voy a recordar algo que estudiábamos nosotros cuando nos certificábamos con la norma 31.000. Uno de los principios es crear valor. El primero. Entonces, nosotros creamos valor a la organización cada vez que le decimos, por si acaso, toma en consideración estas salvaguardas, que son justamente eso, salvaguardas para evitar que tu línea de continuidad se rompa. Esa creación de valor está no solamente con la adopción de la medida física o la medida documental, sino también con la comunicación asertiva que debe tener el especialista, los gerentes, para llegar a acuerdos que le permitan avanzar. Eso no quita que en algún momento la estrategia comercial o la estrategia empresarial haga que se disminuyan las prioridades, pero uno está en la obligación de estar constantemente atendiendo y colocando estas salvaguardas a pesar, como dice, a pesar que el gerente diga bájalas. No, es que no las puedo bajar porque ya sé cuál es la consecuencia. Guía de Resiliencia Comunitaria del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, del Perú. Hablemos un poco de eso, hablemos un poco de esa guía que tienen en Perú, que es bien interesante, Jorge. Eso es una guía que tiene 218 hojas y no son carreta, no son letra muerta, es una muy buena guía que vale la pena mencionarla. Puede que sea muy teórica, pero es buena. Claro, yo quiero comenzar, esta fue desarrollada por World Vision y Copy de Italia. Ahora, por eso les decía, tenemos que comenzar a identificar nuestros núcleos de interés. Entonces, mi primer núcleo de interés es la familia, es mi entorno familiar. Y por eso, la diapositiva en pantalla, la gestión del riesgo tiene que ser un proceso natural, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a manejar los recursos de información
de manera constante y tenemos que estar conectados a la gestión de la continuidad. Es por eso que tenemos que comenzar a liderar el proceso de transformación. Y el proceso de transformación va desde identificar las amenazas. Hay un audio que está sonando, no sé de quién es. Sí, hay un micrófono. Gabriel lo vamos a silenciar. Ya. Listo. No, hay una acción, es liderar el proyecto colaborativo. Esta acción demanda en un hogar poder establecer responsabilidades. Nosotros en el Perú, hace muchos años, desarrollamos el Plan de Emergencia Familiar, que es una metodología que se trajo inclusive desde la Cruz Roja y que tiene una serie de etapas. Esto ya está insertado en la comunidad. Sin embargo, habría que hacer una evaluación si en las casas se aplica, porque parte y pasa de que cada uno de los miembros de la comunidad familiar asuma el compromiso de yo me encargo del apagado de la luz, yo me encargo del cierre de llaves, yo me encargo de la mascota, yo me encargo. Entonces, ese yo me encargo también está condicionado a la disponibilidad que tiene dentro del hogar. Si está o no está, de repente está fuera. Entonces, esa es una de las labores. Lo otro es saber dónde recurrir. Y por eso es que se hacen los diagramas y los croquis en los cuales las familias se trasladan hacia áreas amplias que se van a convertir en centros de reunión y más adelante de repente centros de albergue. Estoy hablando en etapas de una emergencia o de un desastre. Si sigo viendo lo que dice la guía del Instituto Nacional de Defensa Civil, voy a encontrar que existen otros pasos a seguir. Desde la parte teórica, porque aquí hay bastante teoría, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es ponerme a disposición en la comuna. La comuna, sea municipio o de repente gobernación u otra instancia, ayuntamiento, ¿no? Tiene que conocer en qué puede contar conmigo para colaborar con las comunidades. Y con eso vamos a lograr una adecuada participación para resolver problemas de la comunidad. La comunidad resiliente pasa también por identificar las diferencias que tenemos. Nosotros, muchos de nosotros, no siempre vamos a estar en las condiciones de movilidad normal. Algunos vamos a estar invidentes, otros vamos a estar con problemas de audición, otros vamos a estar con problemas de alteración mental. Y eso también nos debe llevar a nosotros a reconocer qué habilidades o qué capacidades tenemos que desarrollar para poder asistir a estas personas. ¿Por qué? Porque finalmente son parte del entorno de la comunidad. Lo otro interesante es reconocer, o sea, yo vivo en una comunidad, a la derecha tengo una casa, a la izquierda tengo una empresa, la empresa se dedica a tal cosa, por lo tanto tiene peligros asociados, que yo no los tengo, pero que sí los debe tener la otra entidad. Entonces también tengo que reconocer eso cuando hago la comprensión del riesgo. Cuando se presenta una situación de geodinámica, sea movimiento sísmico, sea deslizamiento de masas, lo que normalmente va a caer es infraestructura que está colocada para servicios públicos. Entonces también tengo que conocer más o menos cuál va a ser la posible caída de los postes de electricidad, si tengo transformadores próximos. Y una de las recomendaciones que se dio hace mucho tiempo en Perú, y espero que también en Colombia lo tengan previsto, es tener la caja de supervivencia en las proximidades al ingreso de los hogares. ¿Por qué? Porque justamente en esta caja debe guardarse todo aquello necesario para poder acceder una vez terminado el evento. Ahí vamos a tener linternas, mantas, palas y todo lo que sea necesario
para poder garantizar supervivencia fuera del hogar, pero también poder ingresar poco a poco a hacer evaluación de daños. Si yo ya desde la entrada al hogar estoy identificando que tengo rajaduras severas, lo primero que tengo que colocar es la cinta de prohibición de ingreso y ya no entro, porque yo no soy el experto de evaluación sísmica, ni tampoco soy el ingeniero civil, ¿no? Y debo dejar justamente las características para que la persona que vaya a evaluar sepa cómo es el predio. Importante contar con los planos de la vivienda. Muchos los planos se quedaron en el ayuntamiento y nunca se sacaron la copia de planos para el hogar. No, peor, en la nube. Ahora están en la nube. Y tampoco se tiene esos planos en la unidad de USB que tiene que estar guardada en la caja de supervivencia, porque son los documentos del predio y son importantes tenerlos a la mano. Entonces, hay una serie de aspectos preparatorios que tienen que ser dialogados en el hogar, como que también se tienen que dialogar en el centro laboral. Le he dado con palo al hogar, y digo con palo porque muchas veces exigimos todo esto en el centro de labores, pero nosotros, que somos los gerentes de los hogares, dejamos de atenderlos porque simple y llanamente estamos más preocupados con las actividades extracurriculares y no con las actividades curriculares propias de nuestra familia. Y lo que es más, la interfase entre la familia y el centro laboral es justamente la comunidad, el vecindario, el área de residencia. No nos conocemos. Y cuando no nos conocemos, tampoco podemos asistir. Entonces, ahí también hay otra labor de comunicación, participación y del establecimiento de redes de coordinación. Si a mí me preguntan cómo estoy conectado, bueno, yo estoy conectado con toda la urbanización local y las próximas, y sé cuáles son los recursos que tengo que proporcionar y con quiénes tengo que coordinar. Pero eso es un caso particular. La pregunta es, ¿todos estamos en ese nivel? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para estar en ese nivel? Entonces, ahí viene la responsabilidad de las autoridades. Ahí viene la responsabilidad de las autoridades. Ayer justamente conversaba con un colega en el Centro Nacional de Prevención, Estimación y Reducción del Riesgo de Desastres del Perú, CEPRED, y le hacía ver la importancia de hacer monitoreo a través de la encuesta nacional, pero monitoreo con evidencia, no monitoreo el señor me dijo, no, sustenten el documento. ¿Por qué? Porque estos documentos entran en línea y los analistas de riesgos van a comenzar a agarrar todos los documentos de gestión de todas las entidades públicas y privadas y van a comenzar a darse cuenta si son coherentes o simplemente es un buen papel lleno de letras, pero que no tiene coherencia. Entonces, ahí nos damos cuenta si realmente estamos preparando la comunidad o estamos cumpliendo con la legislación para evitar la multa. Ese tema de evitar la multa es un mal latinoamericano, además. Una invitación en el chat, Gianluca está colocando el formulario de registro de asistencia. Les pedimos el favor de que por favor lo diligencien las personas que entraron sin haberse inscrito previamente, los que tenían el enlace directo, para poder compartirles la guía del INDECI. Esa guía es buena. Claro, no es perfecta, pero es una aproximación bien interesante a, a, a un manual para llenar y para aprender, porque además tiene preguntas y tiene examen y tiene casi que hacer notas y pildoritas, que es lo que les gustan a las nuevas generaciones, cosas así como muy de flash, muy fáciles de consumir y que pueden aportar muchísimo al desarrollo de capacidades resilientes en la comunidad, en el barrio, en ese conjunto residencial donde cada uno de nosotros vive, o en las empresas en las que trabajamos, o en las responsabilidades que tenemos en la industria o en el Estado. Entonces, por favor,
tienen el formulario para poder compartirles luego a vuelta de correo la guía del INDECI. Jorge, Sí, estamos a 10 minutitos de terminar. La gente de no ha, cerrarles la idea. no han preguntado. O sea, invitemos a la gente para que intervenga. Solamente habló Carlos Eduardo Díaz y el resto, y Claudia Moreno. Y hay más gente aquí, está Luis Fernando, está John Flavio desde México, está Valentina, está Divina Luz, está Francisco Javier. Paco, tus aportes en esta conversación son muy valiosos. Y qué bueno que puedan conocerse tú y Jorge. Gracias, Bueno, Carlos. Sí, tenía algunos comentarios. No sé si me están oyendo. Dale, perfecto. sí, Francisco, adelante. Sí, Jorge, en Colombia hemos tenido muchos desastres y estamos a puertas de uno si estalla el volcán. Eso es aleatorio. Estaba leyendo esta mañana que la gente está renuente a Evacuar. evacuar, a pesar de la Así es. resiliencia, como dijo Carlos, desde el año 1985, porque ya es como la segunda o tercera generación, segunda generación. Ellos dicen que los hijos no salen y los animales no hay a dónde llevarlos, que el gobierno tiene Sí. que tener corrales como tener escuelas, colegios y hoteles para la evacuación de las personas. Entonces se hace difícil esa gestión de la continuidad. ¿Qué experiencias tienes tú en el Perú? Sé que ha habido muchos desastres en ese tema. Bueno, como comenté, el tema de Ubinas llevó al establecimiento de una zona que se llamaba Hawái. En esa zona se implementó todo lo que era necesario para trasladar a la población. La población, después de estar renuente, terminó moviéndose y de vez en cuando subiendo nuevamente a la zona que estaba próxima al volcán. Pero es que la labor de comunicación social es continua desde los gobiernos locales. Y ese es un talón de Aquiles, yo creo que no solamente en Colombia, en Perú y en todas partes del mundo, porque siempre estamos renuentes porque pensamos que nunca nos va a ocurrir. Lo mismo que ha pasado con el volcán Ubinas, me pasó a mí en el año 2016, 15-16, estuve caminando la zona del norte del Perú, hoy inundada por las precipitaciones intensas. Y yo ya les decía, ustedes son la promoción 4. ¿Por qué? Porque ya hubieron 3 promociones que se inundaron y que pidieron ayuda. Ustedes son la promoción 2017, ya vino una y ahora estamos en la promoción 2023. Y es que son renuentes a moverse porque han diseñado su modelo de vida en base a esa locación. Y no hay una estrategia de replanteamiento de nuevas zonas de desarrollo para que ellos puedan trasladarse y mejorar su calidad de vida. Eso es un problema educativo, es un problema cultural. Lo estamos resolviendo paso a paso, pero no es fácil. Guías como esta guía de ciudades resilientes, ¿no? O de resiliencia comunitaria ayudan. Sin embargo, insisto que las cartillas de orientación familiar terminan siendo mucho más eficientes. El uso de los medios de comunicación en bancos, en centros comerciales, el estar bombardeando a través de los canales del Estado con campañas de información y orientación pequeñas ayudan. Los programas radiales en los cuales se hable del tema también. Yo la próxima semana voy a estar hablando nuevamente sobre el balance de este desastre en el norte del país, porque justamente es importante que se tomen en consideración técnicas que se dejaron de lado por la falta de pericia de los profesionales que asumen el compromiso, pero que no tienen la experiencia adecuada. Entonces, hay mucho por hablar, mucho por decir. Hay Gracias, Jorge. también un ejercicio, Paco, que es muy valioso y tiene que ver con comunicación y programación neurolingüística, si se quiere, y es el poder de los niños, el poder de Así los es. niños sobre los adultos. Tristemente nosotros creemos que hacemos la educación al contrario, sobre todo en el manejo de emergencias, primero
hablamos con los adultos y luego y ni siquiera llegamos a los niños. Y los niños mueven al adulto, así como el niño mueve al adulto para el consumo de cualquier cosa en Así una es. tienda, deberíamos también hacer ese ejercicio desde la base del sistema educativo, en concientizar a los niños que están en zonas de influencia de riesgos de desastres sobre la conciencia misma de que ellos deben mover a su familia, no mover a su familia, pero sí hacerlos conscientes del desastre para que ellos muevan a los adultos. Porque yo creo que esa es una fórmula que, aunque parece ser instrumentalizar a los chicos, lo cual no estaría bien, pero sí es buscar la mejor manera de mover la conciencia del adulto hacia la autoprotección, porque en el caso específico del volcán Nevado del Ruiz, el cálculo del cálculo de desplazamiento frente a una eventual erupción es una cosa que desborda cualquier capacidad. Estamos con las cifras que nos han llegado últimamente, estamos haciendo un cálculo de más o menos de atención primaria inmediata serían más o menos unas 58.000 personas. Estamos hablando de personas, no de individuos, porque si sumamos a eso lo que mencionaba Jorge y ahora temprano Claudia Moreno, los animales, pues esto desborda cualquier capacidad. O sea, no hay estadio, no hay hospital, no hay coliseo, no hay institución educativa para albergar a tal cantidad de personas, garantizándoles, y tú lo sabes, Francisco, garantizándoles saneamiento básico, alimentación y abrigo. No tenemos capacidad ni recursos económicos para eso. Entonces, ya de por sí, sin haber un desastre, ya tenemos un desastre en ciernes. Una Así es, anécdota, Jesús. una Espérate, Jorge, aprovechemos que Andrés Alfredo Castañeda, que es un profesional que muy apreciado, trabaja para una compañía de telefonía celular, no digo el nombre por respeto a Andrés, tiene la mano levantada. Andrés, Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estamos? un verdadero Eh, placer tenerte acá. no, placer siempre compartir con ustedes. Y además que este tema me apasiona, yo trabajé muchos años también con una organización de socorro, que no voy a decir acá, y coordiné el tema del voluntariado y tocaste el tema de los niños. Y no voy a tocar del tema del sector de telecomunicaciones y del tema de continuidad, porque creo que ustedes han hecho una reflexión importante. Cuando mencionaste lo del plan familiar, Jorge, creo que eso es una responsabilidad que tenemos las empresas pues, o quienes estamos a cargo de los sistemas de respuesta de las empresas que tienen compromisos de sostenibilidad y de continuidad en el país, porque pensamos siempre en la continuidad empresarial y del servicio y todo este mecanismo, pero mira que lo primero, el ejemplo que diste de la máscara del avión, Carlos, me pareció genial. Ese es el ¿Sí? ejercicio que hay que hacer. Necesitamos que ¿Sí? todos tengan esa máscara puesta antes de ponerse a ayudar, y creo que en mi caso con los técnicos y todo lo demás nos implica, oiga, ir a la casa, preparar la casa, alistarse para el tema de la evacuación por la inundación, por el deslizamiento, por X cosa, porque creo y no solamente la evacuación, sino que estén tranquilos para que puedan efectivamente garantizar la Claro, continuidad de comunidad. Nuestro personal técnico que se mueve en zonas rurales y demás no son 100, son grupos de a 2, 3 personas que tienen que frentear, y de ellos depende la señal de todo un departamento, un municipio, una región. Eso por hacer la mención que me parece valioso y me lo llevo de tarea. Con el tema de los niños, te quería dar un plus además de eso, Carlos, es que en el tema del voluntariado, las entidades de respuesta en los países, no solamente en Colombia, sino creo que en todo el sector andino, es muy dependiente, y de por sí los sistemas de respuesta de los países actualmente están muy dependientes de las actividades voluntarias. Si bien es cierto, las labores, el fortalecimiento de los cuerpos a partir de los bomberos, por ejemplo, oficiales, y de sistemas de respuesta contratados y permanentes ha ido mejorando, es todavía demasiado débil. Y depende mucho de esos sistemas de voluntariado y de esos sistemas sociales y esas cadenas de primera respuesta. Y cada vez más uno ve en los informes que salen de voluntariado cada 10 años,
cada año uno de década, 2001, 2011, es el año internacional del voluntariado por una resolución de Naciones Unidas, y uno ve que cada vez más se afectan las cifras de voluntariado. En Ya. Colombia no es lejos de eso, o sea, hay entidades que salen y dicen, no, yo tengo 20.000 voluntarios. ¿Y qué es eso con 50 millones y con tranquilamente 2, 3 millones de expuestos por cada riesgo que tenemos, de todo este salpicón de riesgos que tenemos acá? Entonces creo que el tema de los niños es súper clave para generar eh, pues todo este ejercicio de solidaridad, de red Claro. social, de compromiso social, no solamente entendiendo el riesgo, sino la necesidad de cooperación, que cada vez es más débil, ¿sí? Y eso se ve reflejado en las empresas. Conseguir personas que voluntariamente se vinculen a las brigadas de emergencia no es lo que teníamos antes. Y sigue siendo el tema que llama la respuesta. ¿Sí? El atender y el entrenarme con la camilla y todo lo demás, pero creo que toda esta conversación circula en un 80% a la capacidad que tenemos de identificar, de entender, de interiorizar el tema. Entonces creo que no menospreciaría ese aporte que tú mencionas de los niños, Carlos, y le daría un valor no solamente al sistema educativo, sino al sistema en familia y a todo lo que implica esta conversación, de generar también unos valores y unas ganancias secundarias para la sociedad. Tema de preparación de las entidades, de captura de niños y generar a partir de allí ideologías de servicio, vocaciones de servicio. En mi caso, yo comencé en todo este mundo a los 12, 13 años y fue por eso, o sea, comencé en el colegio y esto me enganchó y hoy en día pues estoy en todo este tema, pero ya le genera a uno también hasta unas curvas de aprendizaje y de comparación totalmente distintas, y también con otro nivel de compromiso. No me extiendo más, qué pena, pero quería hacer la mención, Carlitos, frente a esta situación. No, ni más faltaría, Andrés. Mira, todo lo contrario. Con, con Jorge hemos venido conversando realmente de hacer sinergias para poder ofrecerles a ustedes, que son también nuestros clientes, posibilidades de consultoría y de fortalecimiento alrededor de esa creación de nuevos lenguajes para poder llegar a penetrar en las comunidades, porque hace parte también de lo que hacemos todos los días, ¿cierto? O sea, es que no nos podemos quedar, vuelvo y digo, en el tema de contar los muertos en seguridad y salud en el trabajo, o de cuántos accidentes tuvimos, o de cuántas inspecciones tenemos, sino que tenemos que pensar en proactivo, porque como decía mi mamá, y decía mi abuela, las necesidades no dicen adiós, sino hasta luego. Entonces, los desastres son lo mismo. O sea, tenemos desastres todos los días, como tú lo dijiste, todo un circo de desastres, un circo de riesgos que tenemos que manejar. Y en ese entendido, pues, sumando habilidades y competencias y sumando capacidades, cuenten todos los que están aquí y los que nos escuchen en diferido con todas nuestras capacidades de Knowledge Center y de Zona Segura para apoyarlos en los temas de estructurar eso al interior de las organizaciones. John Flavio se durmió y todo, ¿eh? Y con la cámara prendida. Pero bueno, es parte de las anécdotas de Así es. conversatorios. Demos el cierre, Jorge, porque se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, la diapositiva ha estado en pantalla y han podido verla y la van a poder revisar en la grabación. Yo lo que quería cerrar como una anécdota es que tenemos que aprender a valorar nuestra debilidad y nuestra fortaleza. Por eso es que hay un índice que va marcando el tema. Nosotros, en lo que es gestión de la emergencia, es una parte y gestión del riesgo es otra parte. Tenemos que ser conscientes de que la labor de comunicación, tal como lo dices en los niños, existen hasta juegos diseñados para hacer Claro. que el niño entienda. Riesgolandia, por ejemplo, fue un producto desarrollado por UNICEF que es para que el niño comience a identificar los peligros y a ver qué acciones toma. Ahora, nosotros podemos ser lo suficientemente hábiles de generar nuevos juegos para hacer lúdico el trabajo con los chicos y con la familia, con lo cual más adelante nos va a permitir entrar a los tableros de simulación para poner a prueba los protocolos, porque muchas veces hacemos los ejercicios, pero no sabemos por qué, solamente porque seguimos al que está delante.
pero tenemos que saber que eso obedece a un protocolo de coordinación y tenemos que seguir a la siguiente etapa, en la comunidad y más adelante en el país. Yo por ahí quedo. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, nos quedan muchos temas por conversar, pero ya saben que estamos atentos a los requerimientos que tengan ustedes. Alfonso Rolando Rodríguez dice, gracias a todos, para mí es primera vez en este conversatorio, muy interesante, algunas reflexiones de hoy. Los simulacros con previo aviso no permiten identificar las verdaderas falencias. El cambio de cultura es lo principal en trabajar en las personas, en los trabajadores. Muy difícil identificar los perfiles de los verdaderos brigadistas, y en mi experiencia no hay nada más difícil que coordinar la evacuación de centros escolares. Carlos, muchas Así gracias es. por la invitación, mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero cuenten con que esta alianza que tenemos los puede ayudar a fortalecerse en esas capacidades. Jorge, muchas gracias por tu generosidad, por tu conocimiento, por tu claridad, por tu disposición. A todos, muchísimas gracias. Les recuerdo llenar el formulario que está ahí para mandarles esa cartilla que es maravillosa y que nos compartan desde Perú. Y eso nos puede ayudar muchísimo también a desarrollar resiliencia. Jorge, nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos un excelente invitado, es el director de seguridad de Grupo Frisbee, un grupo agroalimentario muy conocido de nuestro país. Es más o menos como Belisario en Perú, eh, para hacerle propaganda a Belisario, ¿no? Pero vamos a tener a Luis Fernando con nosotros y vamos a hablar sobre precisamente el tema de cómo manejarnos en situaciones de crisis. Tiene una experiencia bastante grande alrededor de ese tema, y entonces con Luis Fernando vamos a tener ese conversatorio la próxima semana. Em, ya, hasta luego. El tiempo en televisión es cortico, entonces vamos a cerrar nuestra grabación y vamos a detener la grabación y a decirles hasta luego. Muchas gracias.